Ola, benvidos e benvidas á terceira actividade das Xornadas Cinematográficas FICUEU. Como esta é a actividade que vamos a desenvolver en liña, pois vou a facer a presentación en castelán. Así que nada, bienvenidos a las personas que nos van a acompañar en esta fascinante charla. Tenemos por un lado a Jesús Callejo, escritor, divulgador y director del programa radiofónico La Escóbula de la Brújula, un programa muy interesante, centrado en historia, que fue un poco, digamos, teníamos ganas desde hace tiempo que pudiesen colaborar en estas jornadas del festival, ya que sus análisis a través de su programa siempre son súper interesantes y súper profundos, tienen eso, mucho conocimiento y sobre todo una gran pasión y capacidad de divulgación, y nos apetecía como que formaran parte de la programación, así que un poco a raíz del contacto con Jesús, pues también nos acompañan Pepa Llausas, una de las expertas en cine del programa, y también Guillermo Díaz, que aunque es licenciado en Derecho, pues también trabaja y se dedica al mundo audiovisual. Darle gracias por su participación. Es un placer para el festival tenerlos en nuestra programación. Sería genial tenerlos aquí, ¿no? Que no hubiese esta distancia espacial, pero bueno, es un placer igualmente. Y nada, un poco ellos tres lo que van a hacer es llevarnos a un viaje por el cine de entreguerras, un periodo muy convulso, desde la Primera Guerra Mundial hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, donde en medio de todo de esos conflictos y de estallidos sociales, como fue también el crack del 29, que fue la recesión más importante económica que se dio en el siglo pasado, pues todo eso se reflejó mucho en la producción cinematográfica. Surgieron vanguardias como el expresionismo alemán, el cine se utilizó como propaganda, tanto desde el bando soviético como el partido nazi. Bueno, es una época creo que apasionante, también como se reflejó toda esa crisis económica desde el crack del 29 en el cine americano. Y bueno, nos parecía que sus perfiles eran idóneos un poco para llevarnos a través de este viaje. Y sin más, pues nada, reiterar el agradecimiento por su participación y ya os dejo con ellos. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias y buenas tardes a todos los que estáis presentes y, por supuesto, un gusto participar en estas terceras jornadas cinematográficas dentro del Festival Internacional de Cine de Bueu. Y además sobre un tema que nos apasiona a todos, ¿no? Que es la historia del cine en relación con la política y con la propaganda. Y como veis, estoy acompañado de dos pesos pesados dentro de la historia del cine, porque si no los conocéis, os doy también unas pequeñas reseñas biográficas sobre ellos antes de empezar este debate, porque Pepa Llausas, por ejemplo, es analista de comunicación, ha dado clases de narrativa visual y, por supuesto, ha escrito guiones para compañías de teatro, para cortos cinematográficos, es profesora de guión cinematográfico y además tiene un podcast donde habla de cine que se titula Las musas no avisan, con lo cual, como veis, tiene un conocimiento muy profundo de esa historia cinematográfica y, en concreto, de Estados Unidos, que luego lo vamos a valorar. Por cierto, ella está ahora en Vancouver, con lo cual hay una diferencia horaria importante, así que si nos saluda con buenos días, no se lo toméis a mal, porque para ella son buenos días. Y Guillermo Díaz Gómez, aparte de ser licenciado en Derecho, un colega mío en estas lides, ha trabajado como gerente en varios cines y, por supuesto, también en complejos de exhibición cinematográfica, ha colaborado en medios de comunicación en estos programas de divulgación científica y donde el cine ha sido uno de los leitmotiv, y autor de Las mentiras del cine bélico y de Grandes batallas en la pantalla. Como veis, estoy rodeado de auténticos expertos y el tema que vamos a tratar y en el que vamos a entrar de lleno, pues es también un tema muy relacionado con el mundo del cine, pero también de la política, también de la economía, también de la historia y, por supuesto, de la cultura, porque es ese periodo de entreguerras. Es un periodo de entreguerras muy breve, apenas abarca 20 años, desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero donde pasan muchísimas cosas, porque en estas dos décadas
es donde hay una expansión económica que surge a raíz y sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. Esa expansión económica se da en Estados Unidos, no tanto en Europa y por supuesto no tanto en los bandos perdedores de esa guerra. Pero bueno, sí se dan esos felices años 20 que culminan pues, con muchas circunstancias muy adversas para la política en general y para la cultura en particular. Y estamos hablando del crack del 29. De hecho, se puede dividir ese periodo de entreguerras en dos periodos muy concretos, que es desde el inicio de ese 1919, donde el Tratado de Versalles parece que abre una época de esplendor. Acordaros que también es el momento en que se funda la Sociedad de Naciones. Después de la Primera Guerra Mundial se pensaba que no podía haber otra guerra mundial porque ya las salvajadas y las barbaridades que se habían hecho eran inconcebibles que hubiera una Segunda Guerra Mundial. En fin, los profetas ahí fracasaron estrepitosamente, pero bueno, es cierto que se produce un desarrollo económico en Estados Unidos, que ahora, y eso evidentemente tiene sus consecuencias en el cine, pero cuando surge la Gran Depresión del 29, evidentemente todo esto se viene abajo y por supuesto la guerra civil rusa, la guerra civil española, esos inicios del fascismo tanto en Italia como en Alemania condicionan también el pensamiento negativo y pesimista de Europa y del mundo en general, y es donde también surgen, como bien decís al principio, esos movimientos artísticos que son muy importantes, ¿no? Esos artes de vanguardia como el dadaísmo, como el futurismo, como el surrealismo y por supuesto ese expresionismo alemán y cómo no el séptimo arte, el cine, no podía estar ajeno a todas estas circunstancias y en poco tiempo el cine se va convirtiendo en un espectáculo de masas y en algo muy importante, se empiezan a dar cuenta de que el cine es una herramienta muy potente, no solo para contar historias, sino también para enviar mensajes y enviar propaganda política. Y bueno, y una vez hecha esta introducción, que yo creo que es importante para ubicarnos en el contexto histórico, la primera pregunta, que va dirigida directamente a Pepa Llausas, porque, como bien decía al principio, se puede dividir un poco en esos dos periodos, ¿no? Por una parte, esos 10 primeros años, donde en Estados Unidos rebosa de optimismo, esos 10 primeros años, a diferencia de Europa, que no ocurre lo mismo, y por supuesto estamos hablando de la década de los años 20, que es la época dorada de ese cine de Hollywood, de ese cine donde surgen los Star System, donde surgen los grandes ídolos, ¿no? Como Chaplin, Harold Lloyd, etcétera, y donde surge David Griffin, que se puede considerar el padre del cine moderno, que es el que tiene ese concepto de que el cine puede ser algo más que entretenimiento. Entonces, la pregunta, Pepa, es, hablando de estos primeros momentos, cuando empieza estos años de posguerra, sí, David Griffin sabía perfectamente que el cine podía ser solo exclusivamente entretenimiento o también adoctrinamiento. Pues yo creo que tenemos una idea radicalmente diferente y se vive de una forma muy distinta. Yo que llevo ya unos cuantos años viviendo aquí en el norte de Hollywood, os puedo asegurar que la forma que tenemos de ver, de entender el cine en Europa y la forma en que realmente Hollywood entiende el cine tiene absolutamente nada que ver, nada, cero. W. Griffith y sus amigos de la época no es que en los años 20 empezaran a tener claro ni intuir. Hollywood tiene muy claro desde los años 10 lo que es el cine, para lo que sirve y cómo utilizarlo. Y Griffith es un personaje clave, sumamente interesante, sobre todo por la visión posterior que se ha hecho de él. Cuando se habla de cine de Griffith y sobre todo cuando se estudia el cine de Griffith, se te enseña en la universidad y en el colegio pues toda una serie de cosas referentes a técnicas y a montajes y cosas que hizo Griffith y se le llama el padre del cine, no sé cuántas cosas más, que en realidad no son ciertas, tengo que deciros. Son un camuflaje, es un montaje que se hace para llevar el foco de atención hacia cuestiones técnicas que en realidad no inventa Griffith, las inventa sobre todo Porter, mucho antes que él, y otros cineastas que no han pasado a la historia como él. Griffith lo que hace es explotarlas, y Griffith lo que hace es hacerse famoso de una manera que él tampoco no esperaba a través del nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación que es de 1915. Es decir, está todavía dentro de la Primera Guerra Mundial. Como muy bien sabéis, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, Estados Unidos no empieza con las guerras, sino que se incorpora más tarde. El nacimiento de una nación lo cambia absolutamente todo en el cine.
pero lo cambia todo porque se dan cuenta, no en ese momento, o sea, ya antes ya se habían empezado a dar cuenta de de lo sumamente importante que el cine era en la manipulación de masas. Y Griffith hace El nacimiento de una nación, pues para dejar claro su opinión sobre lo que tiene que ser América, ese hacer América great again, como dice Trump y que estáis seguro hartos de oír en las noticias, ese es un concepto que aquí ya está y que Griffith reivindica. Hay que hacer América otra vez grande, y a través del nacimiento de una nación surge todo un conflicto político y se produce un fenómeno cinematográfico que solo es comparable al estreno de la Guerra de las Galaxias. Nunca en la historia del cine, hasta que llegue la Guerra de las Galaxias, nunca jamás volverá a haber un éxito semejante ni una revolución social consecuente como la que se produce con el estreno de la película de Griffith. Pero la realidad no es que tenga nada que ver con cuestiones técnicas, sino que es tan sumamente problemática desde un punto de vista político que a posteriori se trata de suavizar el asunto poniendo el foco en la cuestión técnica. Pero la verdadera cuestión del nacimiento de una nación fue el descubrir cómo políticamente se podía poner en movimiento a toda una nación. A partir de ahí, este será un fenómeno súper importante, súper determinante, para que luego Woodrow cree ese CPI, ese Centro de Publicidad, de Programación de Información para la Guerra, que será lo que le permitirá manipular la opinión pública para poder entrar en la Primera Guerra Mundial. Y esto es terriblemente importante, porque Woodrow es un presidente que sube a la presidencia, consigue entrar en la Casa Blanca, diciéndole a los americanos, diciéndole a los estadounidenses que él nunca va a entrar en la guerra. Y por eso él llega a la Casa Blanca y se encuentra en un momento dado con un terrible problema, y es que él tiene que entrar en la guerra y tiene a todos los estadounidenses en contra. ¿Y ahora qué hacemos? A mí me gusta mucho el título que le habéis dado a esta mesa redonda, ¿no? Sobre cómo los temas políticos influyeron en el cine, pero la verdad es que al menos desde el punto de vista, desde este lado del charco donde yo estoy, es que funcionó al contrario. No es cómo la política ni la guerra influyeron en el cine, es cómo el cine hizo posible la entrada en la guerra y cómo fue manipulando toda la cuestión política. Después, si queréis, hablaremos un poco más sobre la segunda parte, cómo el cine hizo posible que Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial, porque el problema era el mismo. Estados Unidos no tenía ninguna intención de entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de todo lo que ya tenían estratificado a partir del CPI, porque lo interesante de la aparición del CPI es que organiza de forma clara, sistémica, institucionalizada, intelectualizada, cómo debe operar la manipulación a través del cine. Y estamos en la Primera Guerra Mundial. Imaginaros, a través de todo lo que pasa, habéis citado la Gran Depresión, el cine tuvo mucho que ver en cómo manejar a las masas para que no se les fueran de las manos, y ahí podríamos estar, hay enciclopedias enteras. Además, todo esto que os digo está sumamente documentado, ¿eh? No es que sean ideas que yo esta mañana me he levantado y no tenía nada mejor que pensar. Está sumamente documentado. Entonces, cuando llega la hora de entrar en la Segunda Guerra Mundial, es muy interesante ver cómo se manipula a la opinión pública en Estados Unidos para poder entrar en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso voy a dejar que ahora Guillermo haga su introducción y luego más tarde podremos hablar de toda esa parte de la Segunda Guerra Mundial que os va a encantar, porque además es apasionante ver cómo desde el cine se dirige a la masa para que vaya donde nosotros queremos que vaya. Imaginaros lo que hacemos ahora, o sea... Antes de llegar a la Segunda Guerra Mundial, todavía nos quedan unos cuantos años y nos vamos al otro lado del charco. Antes decíamos que íbamos a dividir un poco esta mesa redonda entre ese cine concebido por Hollywood en Estados Unidos, que luego influyó, por supuesto, en el resto del mundo, y el cine que se estaba haciendo en Europa en ese momento de la posguerra. Así que, Guillermo, esto ya va para ti también, para que nos hagas esta pequeña introducción y luego ya, evidentemente, ya os podéis cortar y preguntar y añadir elementos. Pero bueno,
Está claro que en Europa y en concreto en Alemania ese cine se vivía de otra manera. Alemania, después del Tratado de Versalles, de esas cláusulas humillantes, lo vivió de una forma distinta y se dieron cuenta de dos cosas. Por una parte, el cine antigermánico que se estaba haciendo en el resto del mundo y por otra parte que les faltaba una industria cinematográfica a Alemania. Un poco también similar a lo que le pasa a la Unión Soviética después de la Revolución Bolchevique de octubre, donde Lenin, entre otras cosas, dice que de todas las artes que él conoce, el cine es la más poderosa precisamente para inculcar una serie de ideas. Dentro de ese cine europeo de esta posguerra que estamos hablando, Guillermo, para ti, ¿consideras que el cine alemán y el soviético son los dos puntales en esta propaganda ideológica y que Francia y, por supuesto, España o Italia quedarían en un segundo eslabón? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por contar con nosotros para estas jornadas. Y voy directo porque el tiempo es limitado y ya están todos los saludos y las presentaciones hechas. Sí, Rusia, la Unión Soviética y Alemania van por delante por dos motivos. Tienen una tipología de gobierno que permite orientar todos los recursos a un punto. Esto es totalitarismos. Entonces, esto permite la creación de salas de cine, la compra de salas de exhibición, la construcción de productoras. Si bien es cierto que tanto Francia como Reino Unido como España, podemos hacer pequeños comentarios sobre ello, también hacen sus pinitos en estos, pero nadie como la Unión Soviética y Alemania. Un poco de contexto. ¿Por qué el cine, por qué de manera acertada escogen los organizadores de esta jornada al cine como elemento central? En este periodo que estamos hablando se vive una situación muy similar a la que estamos viviendo ahora. ¿Cuál es? Hay una revolución mediática. Hasta entonces hay tres hitos en la propaganda política a lo largo de la historia y estamos viviendo otro ahora, ¿no? El final de otro ahora. Y me explico. La propaganda política empezó, en la antigüedad, pues con discursos, tal, pero la gran masa no se enteraba de casi nada. La invención de la imprenta cambia todo. La invención de la imprenta permite la difusión de ideas. España sufre especialmente, por ejemplo, la difusión de la invención de la imprenta por la hispanofobia, que los holandeses e ingleses pueden en ese momento empezar a imprimir. Después de la imprenta viene la radio y la televisión, que es, el periódico es fruto de la imprenta, ¿vale? Y hasta la Primera Guerra Mundial son los periódicos, en gran parte, los que llevan la voz cantante en todo lo que es propaganda. Ahí está Karl Kraus y su antorcha oponiéndose a la Primera Guerra Mundial y cómo la lía desde lo que aspiraba a ser un pasquín y se convierte en un fenómeno de masas. Y el periodo de entreguerras confluye con la entrada o el asentamiento de la radio, que es la apuesta principal de los nazis. Aunque veamos luego que los nazis le dieron mucha importancia al cine, ellos consideran al cine un elemento muy importante para la propaganda, pero consideran todavía la radio como el principal, por el mero hecho de que no todo el mundo tenía una televisión en su casa y por eso tienen que adquirir salas de cine y proyectar cine e adquieren 1.500 salas de cine en toda Alemania en aquellos años para hacer accesible el cine a la masa, pero siguen considerando la radio lo primordial. Y como ha señalado Jesús, los rusos, los soviéticos en este caso, Lenin tiene más claro que es el cine el que va a ser el elemento principal de todo esto. Un pequeño comentario. ¿Cuál es la revolución que estamos viviendo ahora? Ahora el cine de propaganda tiene poco sentido. Hay cine ideológico, hay cine cargado de ideas, pero ya la propaganda está en el algoritmo, ya está en las redes, ya está en WhatsApp, ya los partidos políticos vuelcan y los gobiernos vuelcan casi toda su actividad, sus esfuerzos propagandísticos en las redes, porque les permite segmentar mucho mejor a quién se dirigen, a dónde van, e ir adaptando el ecosistema de cada persona y ir detectando los caladeros de afines y activistas que pueden tener en un momento determinado. Pero en el periodo que nos ocupa, el cine es la nueva herramienta que empieza a ser un vehículo de masas interesante. Otro apunte interesantísimo. Todavía el analfabetismo era tremendo y era una forma de llegar por primera vez a gente que no sabía leer con mensajes políticos
y con la construcción del enemigo. La construcción del enemigo es el elemento primordial que tiene la propaganda como objetivo. Tiene un ensayo Umberto Eco interesante, muy cortito, sobre este asunto, y en ese ensayo dice que construir al enemigo insiste en las bondades de tener siempre a mano un enemigo en quien descargar nuestras debilidades o faltas, y si ese enemigo no existe, pues hay que inventarlo, ¿vale? Esto es una herramienta, uno de los fines principales que busca la propaganda en todos sus ámbitos, ya sea impresa, radiofónica, cine o ahora en Internet, ¿eh? Ahora en Internet podéis ver perfectamente cómo también se crea un enemigo, la culpa es de otros, eso es constante, ¿no? Entonces, el contexto que vive el mundo en ese instante, dos totalitarismos, y previo al totalitarismo, antes de los totalitarismos, pero sobre todo dos totalitarismos, ponen toda la carne en el asador para poner a cineastas muy destacados, muy hábiles, a guionistas muy buenos, a actores. Muchas veces la propaganda, la mayoría es documental, pero es verdad que ya empieza también la ficción a entrar en la realización de cine de propaganda, y ponen todos los medios de la nación, y lo veremos en el caso alemán más adelante, que es espectacular lo que hacen Albert Speers, Goebbels y Leni Riefenstahl, cómo hacen confluir todo el poder del Estado en, a mi juicio, la mejor película de propaganda de todos los tiempos, que veremos más adelante en esta mesa redonda. Antes quería hacer un comentario, y es que todos los espectadores, tanto virtuales como presenciales, que estén escuchando este debate o esta mesa redonda, por supuesto podéis hacer vuestras preguntas, que tanto Manuel como María pues las irá coordinando y las iremos contestando. Pepa, a raíz un poco de lo que ha comentado Guillermo, con esa visión genérica que se estaba planteando en Europa, ¿no?, en esos años de entreguerras, es cierto que luego hay muchos directores, por ejemplo, alemanes y austriacos, que se van a Estados Unidos porque quieren buscar una mejor vida y sobre todo quieren desarrollar mejor su técnica cinematográfica. Estoy hablando de, pues en fin, pues de Erich von Stroheim, de Stenberg, de Lubitsch, etcétera. ¿Tú crees que el desarrollo del cine norteamericano se vio favorecido precisamente por esta inmigración forzosa de estos directores centroeuropeos? Hombre, es obvio que sí, es obvio que sí. A ver cómo hago para explicaros esto. Es un problema antropológico, desde un punto de vista cultural antropológico. Veréis, hay un momento, seguro que muchos de vosotros habéis visto la película Algunos hombres buenos, donde Tom Cruise hace el papel de un abogado muy jovencito que tiene que enfrentarse a este despótico jefe de los marines, y seguro que la conocéis. En Algunos hombres buenos hay un momento en el que el personaje de Demi Moore, al principio de la película, cuando le asigna a Tom Cruise el asunto de que él tiene que ir a Guantánamo y todo lo demás, pues antes de despedirse de él, le dice, y tened cuidado. Y el personaje de Tom Cruise le dice, ¿cuidado de qué? Le dice, los marines son fanáticos. Y Tom Cruise se queda mirando al amigo que le acompaña y le pregunta, ¿fanáticos de qué? Y ella le contesta, fanáticos de ser marines. Seguro que recordáis esa escena. Bueno, pues los estadounidenses son fanáticos de ser estadounidenses. La manera en que enfrentan la vida, la manera en que enfrentan el cine, en que lo enfrentan todo, no tiene absolutamente nada que ver con la forma en que lo hacemos nosotros. Cuando Guillermo ha hecho su presentación, ha hecho una diferenciación muy clara, ¿no?, entre lo que es propaganda, lo que es el cine de ficción. Aquí esas diferenciaciones no existen. Existen instrumentos, determinadas maneras de instrumentalizar la información. Es decir, a través de Internet se instrumentaliza de una manera, a través de los medios de ficción de Hollywood y de los videojuegos, que hoy en día quiero recordaros que son una herramienta es un mercado mucho más grande y muchísimo más poderoso, mueve muchísimos más millones que Hollywood. A través de eso se instrumentaliza de otra manera. Pero la diferencia en los contenidos, en lo que ellos son absolutamente magistrales, no existe. O sea, esta diferenciación que hacemos nosotros entre lo que es propaganda y lo que deja de serlo, no es la manera en que las cosas se ven aquí, ni muchísimo menos.
vienen directores de fuera, cualquier cosa es buena. O sea, para un estadounidense y para alguien que está en Hollywood, cualquier cosa que sirva es útil. Entonces, ellos lo van a ver todo, van a ver cómo tú haces cine y si encuentran una herramienta que pueden aplicar, la van a aplicar. La van a aplicar y seguramente la van a hacer suya. La van a hacer suya, pero no como lo haríamos nosotros. Nosotros tenemos un grandísimo apasionamiento por las cuestiones de autor. Nosotros hablamos del cine como el séptimo arte, que es un concepto que se inventa en Europa. Los estadounidenses y Hollywood hablan del séptimo arte porque les interesa para el storytelling, porque en un momento dado se dan cuenta de que les interesa incorporar ese concepto al propio storytelling, a la propia mitología hollywoodiense, para venderlo mejor, pero no porque compartan con nosotros ese concepto del cine, ni muchísimo menos, para nada. ¿Aprenden de los talentos que vienen? Sí, pero no aplican las cosas como las hacen ellos, porque no tienen su punto de vista, porque su manera de enfrentar el cine, la producción, de manipular a las masas es totalmente diferente. Esta manipulación es constante y en muchos casos ellos ni siquiera la ven como una manipulación, porque os digo, ellos son fanáticos de ser estadounidenses. Entonces, en muchos casos, simplemente es que es así. O sea, el cine americano no habla de nada que no sea Estados Unidos y que no sea revertir los valores estadounidenses. Esos valores son los mismos en 1915 que en el 2015, que será en el 2025. Seguro que muchos de vosotros habéis tenido la impresión alguna vez al salir del cine de ver un gran estreno de Hollywood, habéis hecho el comentario clásico de es que esta película ya la he visto, siempre es la misma. Le cambian el disfraz al tío, pero la película es la misma. Y estáis en lo cierto. Conceptualmente. Es verdad. Pero no es porque sean remakes. ¿Cuántas películas han hecho de Rocky? Pero conceptualmente es la misma. O sea, lo que cuenta Rocky, lo que cuenta El Padrino, lo que cuenta Scarface y lo que cuenta La Guerra de las Galaxias, conceptualmente es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Nosotros hacemos esa distinción de propaganda política que hace Guillermo. Aquí no existe la diferenciación entre propaganda política, porque, insisto, ellos son fanáticos de ser estadounidenses y la vida política no la viven como la vivimos nosotros. Nosotros hacemos comentarios en la vida normal del tipo, no, a mí no me interesa la política o eso es ser político. Aquí eso no se les pasa por la cabeza, lo tienen absolutamente incorporado, les parece un comentario ridículo. O sea, ellos son we the people, que es como empieza su constitución. Nosotros nos gobernamos y nos regulamos y no existe esa diferenciación. Y eso Pepa, creo Guillermo, que es importante. abro abanico, ¿vale? O sea, ya vamos a ejemplos concretos, hemos pasado esta Primera Guerra Mundial, cada uno lo enfoca evidentemente en función de su patriotismo y de si salió vencedor o perdedor, pero las películas que se hicieron a partir, me refiero, de 1920, que tratan de una forma directa o indirecta la Primera Guerra Mundial, cómo se trata en Estados Unidos y cómo se trata en Europa, porque evidentemente ahí sí que hay una finalidad claramente ideológica, política, propagandística o triunfalista. Entonces, sí que quiero que entre los dos pongáis ejemplos concretos de cómo se enfocaba ese periodo en concreto de la Primera Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, no lo vamos a tocar en esta mesa redonda, pero cómo lo enfocaron alemanes, rusos, italianos y, por supuesto, estadounidenses. Con ejemplos concretos. Pues si quieres, por ir alternándonos, voy a ir por la Unión Soviética, ¿vale? Se crea el Kinok, que es una productora bajo el auspicio de Stalin, que metía manos, a veces de su puño y letra, en las películas. Esto lo hace Franco también, en España. También se ve la mano de Franco en algunos guiones, pero ya es posteriormente, ¿no? En su raza y tal. Pero hay un tipo, Mikhail Rum, que es quien hace las primeras películas de ficción propagandísticas en Rusia, que son Lenin en octubre y Lenin en 1918. Estas películas son las primeras películas de ficción, porque documentales hay muchos. La mayoría están disponibles, por cierto, en YouTube libres de derechos, pero yo quería centrarme un poco en la ficción. Estas películas hacen una geografía de Lenin al que Lenin es un poco
para que me entendáis bien, el mártir. Muchas dictaduras tienen un mártir, ¿vale? No iba a ser Trotsky, entonces cogen a Lenin para usarlo como del que hacían las camisetas, ¿no? Castro tiene a su Che Guevara, Franco tuvo a su Primo de Rivera, Lenin Stalin tenía a su Lenin, y los nazis, por supuesto, tenían a los muertos de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, todos necesitan su camiseta y su mártir. Entonces, estas películas, estas hagiografías que se hacen de Lenin, de Mijaíl Rum, son formalmente muy buenas, son muy accesibles para todo el mundo, y Lenin está muy bien rodadas, no llegan a los estándares de perfección que llegará después Eisenstein con El acorazado Potemkin en 1925, a la que me quiero referir también, y que está basada en unos sucesos del puerto de Odessa, en Ucrania hoy, ¿no? Donde hay una rebelión en un barco, teóricamente por el mal estado de los alimentos, y la tripulación se amotina contra los oficiales zaristas y hay un tiroteo y tal. La mitad de los hechos se los inventan, pero Eisenstein lo rueda de una forma magistral, y esa es la gran obra maestra, a mi juicio, del cine soviético en el periodo entre guerras, ¿no? Porque está poniéndote pues la necesidad del pueblo representado en estos marinos frente a la oficialidad del zar, de la burguesía. Por cierto, uno de los grandes problemas que tiene Rusia cuando empiezan las guerras es que han pasado por pelotones de fusilamiento a toda la oficialidad de los barcos y no tienen marina experimentada, y eso lo van a acusar mucho en el futuro. ¿Por qué? Porque la oficialidad de los barcos efectivamente pertenecía a las clases altas y la revolución era social, no era ideológica ni racial, como fue en otros sitios de Europa, y esto lo acusarán de forma grave. ¿Qué particularidad tiene el cine ruso en estos casos? Pues bueno, tiene que hay un periodo en el que Rusia y Estados Unidos viven un idilio corto, pero un idilio, porque hay un momento en que comparten enemigo. Entonces, hay una película que quería destacar yo aquí, que es Moscú contraataca, aunque ya se mete en 1942, esa película, que es una película soviética, de propaganda soviética, Stalin participa en el guión, hace correcciones de puño y letra. Stalin sabía de propaganda política, podía ser una bestia parda, pero sabía de propaganda. Todos estos saben de propaganda mucho, No llegan a donde están solo por la fuerza de las botas. Saben manipular a las masas. Y este Moscú contraataca, que sepáis que se proyecta en las salas de Estados Unidos y lo dobla Edward G. Robinson en este corto idilio entre Estados Unidos y Rusia. Si queréis, de hoy paso un poco a Pepa y ahora vamos con Alemania, que a mi juicio es el punto más interesante. Bueno, la situación en Estados Unidos, como os podéis imaginar, no tiene absolutamente nada que ver con el resto del mundo. Los años 20 en Estados Unidos son los felices 20, que mucha gente cree que los felices 20 hacen referencia a Francia precisamente porque el cine se ha encargado de generar esa idea, pero los felices no tuvieron, o sea, los años 20 no tuvieron nada de felices en Francia, que estaba metido en una posguerra con millones de muertos como estaba el resto de Europa, ¿no? Los felices 20 son los grandes, el gran momento de Estados Unidos. Es cuando una época... Charleston, ¿no? El Charleston, el baile surge en los entre años 20. Entre otras cosas, es la época del Gran Gatsby, es cuando surge el jazz, es cuando hay esa explosión de libertad, es cuando surge el claqué, es cuando todo es maravilloso, y los estadounidenses que como la ley seca también. El Capone. Claro, o sea, es un momento pero siempre desde el punto de vista de ese alimentar el sueño americano. Sí. Esa idea del hombre hecho a sí mismo por encima de todo, esa idea de que Estados Unidos es la tierra de la libertad. Yo sé que es muy difícil porque en general en Europa tenemos una idea bastante simplificada de lo que son los Estados Unidos. Estados Unidos es una nación muy grande y además mucho más compleja de lo que normalmente tendemos a pensar. Y es una nación llena de contradicciones desde sus inicios, pero
su gran maravilla es cómo consigue organizar todas esas contradicciones. Ellos tienen muy claro que el sueño americano está por encima de todo y el sueño americano se basa sobre todo en esa idea del hombre hecho a sí mismo, entre otros puntos, y en segundo lugar en esa idea de que en ningún sitio se vive como en Estados Unidos. No entro en si es verdad o no es verdad, hablamos de una mitología, de la mitología propia del país, si es verdad o no es otro análisis. La cuestión es que esa idea del hombre hecho a sí mismo se refleja en cualquier película que veáis en la época y ahora. Si lo pensáis bien, las películas de gángsters que citabas y que aparentemente pueden parecer contradictorias, en realidad no lo son. Es la misma idea, pero con una polaridad diferente. O sea, todos los gángsters son películas que triunfan porque reflejan esa idea del hombre hecho a sí mismo. Da igual que lo consiga con una metralleta en la mano o que lo consiga de cualquier otro modo. Lo importante es que lo consigue. Lo importante es que es un tío que nace en la calle, el hombre hecho a sí mismo, o sea, que no le debe nada a nadie, y se levanta un imperio, sea como gángster o sea como político o sea del modo que queráis. Esa época es también, y ahí me vais a dejar que barra un poco para mi terreno, que además sé que ahora en Europa es un terreno mucho más eufórico de lo que es en este lado del charco, curiosamente, es también la época de la gran explosión feminista. Es la época en que las mujeres están terriblemente empoderadas, es la época que se llama pre-code, antes del código Hays, antes de que aparezca toda esa censura que también es muy compleja y muy interesante, porque normalmente se ve como una imposición que le pasa a Hollywood. No es ninguna imposición, es una estrategia mercantil para salir adelante, pero afecta de manera decisiva a la construcción de la idea de la mujer. Pensar que a finales del XIX y a principios del siglo XX es cuando se produce toda esta revolución en que las mujeres empiezan a reclamar su derecho al voto, empiezan a trabajar, empiezan a producirse toda una serie de elementos increíbles que hace que las mujeres se empoderen y tengan una fuerza, una libertad sexual que se refleja en Hollywood y se refleja con personajes absolutamente maravillosos e increíbles hasta que la cosa cambie. Y veremos por qué cambia, ¿no? Porque se producen dos cuestiones aquí. Cuando estas mujeres, y más a través de la pantalla, empiezan a ganar todo este empoderamiento, el imaginario colectivo masculino se asusta y se asusta mucho. Y el imaginario colectivo, sobre todo de la parte más conservadora, se asusta. Y eso el cine se encarga de reflejarlo. Y hay una película muy importante de la época que la hace Teda Varas, que es una mujer de bandera maravillosa de la época, que tendrá una versión muchos años después en una película que seguro que todos habéis visto de Michael Douglas, que es Amistades Peligrosas, no, Relaciones, ¿cómo se llama? Aquella que Michael Douglas tiene una historia con Glenn Close y la cosa acaba fatal y Glenn Close la acaba persiguiendo. Bueno, pues esta era la manera de Atracción Fatal es... Atracción Fatal, correcto. Bueno, pues Atracción Fatal es una película en realidad de esta época, es una película de cine mudo que hace Teda Varas y es exactamente la misma historia con una diferencia. La moralidad que se pone en Atracción Fatal, que hubo que rodar varios finales, fue complejísimo decidir qué final se iba a colocar. En la de Teda Varas, que vive en una época muchísimo más liberada que la de Atracción Fatal, el personaje no acaba mal, ni muchísimo menos. El personaje que hace Teda Varas es una mujer que es dueña de su vida, de sus relaciones, que tiene libertad sexual, que hace lo que le da la gana y es una arruinadora de matrimonios que arrasa con cada hombre que pilla y destroza familias. Y el aviso, o sea, la lección moral es la misma. Tened cuidado con estas mujeres liberales que son terriblemente peligrosas. Esto cambiará y cambiará por varias razones, entre ellas también cuando llegue la cuestión de la Gran Depresión. Y aquí quería contaros otra cosa que creo que al público de hoy os va a hacer mucha gracia y os va a gustar, porque en esta época, efectivamente, después de todo el tema del CPI, del control, que tened en cuenta que el CPI es una oficina que se organiza desde el gobierno, esto que Guillermo dice, bueno, es que los gobiernos totalitarios controlaban a las masas y demás. La primera institución real en
todo el mundo que se dedica, se sienta con una panda de intelectuales, de señores muy sesudos a decir cómo vamos a hacer para controlar esto, es el CPI de Estados Unidos, que se inventa para que Estados Unidos pueda entrar en la guerra. Del CPI saldrá la figura de Bernays. Seguro que habéis oído hablar de Edward Bernays, el sobrino de Freud, que escribe propaganda y que nos enseña a todos cómo manipular a las masas. Bernays hizo una campaña muy famosa para demostrar, para ratificar, para demostrar que él tenía razón en sus teorías y cómo funcionaban. Hizo una campaña para Luke Strike, la marca de cigarrillos. En esta campaña convenció a las mujeres para que fumasen, bueno, organizó un desfile, puso a muchas mujeres en sitios estratégicos y entonces puso toda una serie de cámaras. El cigarrillo se equiparaba con la antorcha de la libertad, de la figura de la Estatua de la Libertad. Y puso de moda, hizo toda una serie de ropa, de fashion, usando el color verde de la marca Luke Strike. De esta manera, las mujeres empezaron a establecer una equivalencia entre el color verde de Luke Strike, el cigarrillo, la libertad y el empoderamiento. Exactamente la misma técnica y el mismo concepto es el que se ha utilizado en la película Barbie. Lo que ocurre es que en lugar de utilizar el verde, se ha utilizado el rosa, pero se ha utilizado exactamente el mismo procedimiento. Quiero deciros con esto que todo lo que pasa en esta época no es fundamental solo porque desde un punto de vista histórico pueda ser más o menos interesante el análisis, sino que al menos desde el lado del charco en el que yo estoy, se sigue utilizando igual y sigue funcionando igual. Y no podéis imaginaros la cantidad de ejemplos que podría daros de manipulación a través del cine y cómo esta propaganda que Guillermo separa claramente en Europa, y además tiene razón, aquí no está separada en absoluto. Pero que sepáis que cuando os ponéis una camiseta de color rosa y reivindicáis a Barbie, lo que estáis haciendo es seguir las normas establecidas por el señor Bernays en 1925 y en 1928 para decirle a las mujeres que fumar, especialmente Luke Strike, era ser mujeres liberadas. Te paso la palabra porque no quiero estar, tampoco claro, no quiero acaparar. Hay muchísimo Guillermo que decir, todavía tiene muchos más ejemplos. Pero, claro, o sea, es una época muy, muy importante, pero en Estados Unidos todo va encaminado siempre en la misma dirección. Y como os decía antes, el tema es que ellos son fanáticos de ser americanos y lo que más preocupa en esa época en el cine es precisamente la construcción de este sueño americano, porque quiero recordaros que Estados Unidos es una nación que se construye a golpe de inmigración y en esta época hay todavía muchísimos millones de inmigrantes que todavía tienen que acabar de adaptarse y de integrarse culturalmente. Entonces, alimentar esta idea del sueño americano de una nación que nace de una ideología y no nace de un proceso histórico, porque en España tenemos, si quieres nos podemos ir hasta Altamira y hablamos de 40, 60.000 años de historia, pero Estados Unidos a principios del siglo XX tiene escasos cientos años de historia. Quiero decir, la idea de nación no se puede consolidar a partir del factor histórico y mucho menos comparado con cualquier otra nación del mundo, ¿no? Se consolida a través de una ideología, de la construcción de una mitología, que es el sueño americano, y sobre todo la idea del hombre hecho a sí mismo y la idea de Estados Unidos como la tierra prometida y el único lugar donde en realidad, siempre según ellos, y de acuerdo con la mitología estadounidense, no nos equivocamos, en realidad la libertad es posible. Y esto es lo que se difunde a través del cine. Me llama mucho la atención, en función de lo que estás diciendo, Pepa, es decir, ese contraste que existía en cada lado, ¿no?, del charco del Océano Atlántico y cómo, mientras en Hollywood, en Estados Unidos, sí vivía esos alegres años 20, en fin, un poco como que no iba a pasar nada, ¿no?, hasta que llegó el tío Sam con el crack y les puso en su sitio. Sin embargo, en Europa, antes Guillermo ha comentado el caso de Rusia y nos faltaría comentar el caso de Alemania. En Europa, por ejemplo, el cine alemán, el expresionismo alemán, cuando tú analizas las películas, ¿verdad, Guillermo? Lo que aparecen son elementos macabros, monstruos, sombras, en fin, Mabuse, Nosferatu, etcétera, etcétera, lo cual está reflejando también ese carácter y sobre todo ese sentimiento que se estaba viviendo en concreto en Centro Europa. Sí, está muy bien que Pepa
haya citado a Bernays, porque aparte va a servir muy bien para contrastar cuál es la visión de la propaganda en Estados Unidos con lo que se estaba haciendo en Europa. Bernays, que viene efectivamente muy influenciado por Jung, por Freud, Jung, los arquetipos, el consciente, o sea, la posibilidad en su libro Propaganda de 1928 cuenta cómo hacer muchas de estas cuestiones y de hecho es un hombre que inventa las relaciones públicas modernas, por decirlo así, en Estados Unidos. O sea, tiene un peso importantísimo. En paralelo, aquí había un tipo que en su diario, que se encontró años después, luego os diré quién es el tipo, establece los principios de propaganda, unos principios de propaganda que os van a ser muy familiares a todos. Yo los tengo aquí delante, los he compilado para que sepáis qué va a inspirar al cine del que voy a hablar a continuación. ¿Vale? Son 11 principios, se encontraron manuscritos en un diario del hombre más poderoso en propaganda que había en Europa en este momento. El primer principio que establece, esto lo pongo en contraste un poco con lo que se estaba diciendo de Estados Unidos. El primer principio es principio de simplificación y del enemigo único. Elegir un adversario y incidir en la idea en que esta es la fuente de todo mal. Ese es el principio número 1. El principio número 2 es principio del método de contagio. Asociar a todos los contradictores en una misma categoría, desconociendo matices y reduciéndolos a un solo grupo. Tercer principio, principio de transposición. Digo, estos son los principios que van a inspirar el cine de propaganda alemán. Y luego vosotros juzgad si ha inspirado algo más, incluso a día de hoy, ¿vale? Principio de transposición. Acusar incisivamente al adversario de los errores y defectos propios. De hecho, el ladrón llama ladrón a su adversario y ya queda vacunado contra el adjetivo. Cuarto principio, principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña y banal que sea, en un hecho del que depende la supervivencia de la sociedad. Se busca que cada acto del adversario sea visto como sospechoso y amenazante. Quinto principio, principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos al que va dirigida. Cuanta más grande sea la masa por convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental por realizar, para entender lo que se está haciendo. Sexto principio, principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. Séptimo principio, principio de renovación. Consiste en publicar noticias e ideas que degrinen al adversario en gran cantidad y a gran velocidad, y así el adversario estará defendiéndose todo el tiempo. No tiene tiempo de reaccionar y está a la defensiva permanentemente. Octavo principio. Atentos a este, por lo que recibís por WhatsApp muchos, a veces en estas cadenas de mensajes políticos que se mandan. Principio de la verosimilitud. Presentad información aparentemente sustentada en fuentes sólidas, pero que en el fondo se tergiversa o se muestra parcialmente. De lo que se trata es de crear una gran confusión que los ciudadanos tenderán a resolver por la explicación más simple. ¿Vale? Noveno principio, de la silenciación. Se trata de no realizar debates sobre temas sobre los que no se tienen argumentos y al mismo tiempo hacen palidecer las noticias que favorecen al adversario. Décimo principio, principio de la transfusión. Valerse de los mitos o prejuicios nacionales o culturales para despertar un componente visceral que aliente determinadas prácticas políticas. Es decir, el imaginario colectivo previo a nuestra campaña, utilizarlo a nuestro favor. Cosas que sabemos que van a calar porque está el terreno abonado. Y el último principio, undécimo principio, principio de la unanimidad. Convencer a los ciudadanos de que piensan como todo el mundo, creando así una falsa unanimidad. El deseo instintivo de pertenecer a un grupo hará lo demás.
Estos 11 principios se encontraron en el diario de Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. Era el manual que él seguía a la hora de realizar las películas y las emisiones radiofónicas y de preparar los grandes mítines del partido nazi. Estos principios Goering le calificaba de enano cojo y diabólico. Goering, que era su compañero. diabólico. Enano cojo y Sí, pues diabólico. es una definición casi científica. Bueno, pues, aunque Goering tampoco era un dechado de virtudes, pesaba como 150 kilos. Entre malotes andaba el juego. Sí, no había avión que pudiera con él, ya dejó la aviación porque no había avión que lo aguantara. Bueno, pues estos principios de Goebbels a día de hoy inspiran todavía las campañas políticas de casi todos los partidos. De casi todos los partidos. Lo que pasa es que es muy difícil asumirlo. Alemania, con estos principios. Alemania venía de hacer, como bien decía Jesús, en los años 20, unas películas, bueno, las más relevantes hablan de el hipnotismo, de personajes malvados que manipulan la mente de los más inocentes. Está el gabinete del doctor Caligari, donde el doctor pues tiene hipnotizado a un sirviente y mata, asesina a través de él. Tenemos al conde Orlok en Nosferatu, que también es una criatura taciturna, que parece que, bueno, sometida a una especie de brujería, que es bueno, un vampiro, no es el primero, pero bueno, el vampiro más relevante hasta que Bela Lugosi nos regale al siguiente. O tenemos también el doctor Mabuse, que pues también se vale de prácticas oscuras para someter la voluntad de quienes tienen la mala suerte de caer en sus garras. Hay quien, haciendo razonamientos a posteriori, ven aquí avisos del nazismo. El Krakauer, tan famoso, dijo que aquí se estaba avisando del nazismo. Yo no lo creo. Yo creo que son razonamientos a posteriori y querer engrandecer estas obras en su momento. Yo no veo propaganda aquí. Yo veo un ambiente social y veo o M, el vampiro de Düsseldorf. Hay quien ve en el M de Lang, que es la M que tiene en la espalda a un momento determinado, hay quien, que es la que le delata, hay quien ve la estrella judía, tal. Yo ahí no, esto lo he leído y se lo he leído a gente muy seria, pero esto no lo puedo compartir porque no creo que Fritz Lang además estuviera en estas. ¿Cuál es la principal película de propaganda en la que yo me quiero parar? Me quiero parar en el trabajo de Joseph Goebbels, Albert Speer, que es el arquitecto en sentido literal, pero también en sentido figurado de los nazis, que es, aparte, íntimo amigo de Hitler, y el Leni Riefenstahl. Este trío, cuando llegan los congresos de Nuremberg de 1934, escenifican, preparan este evento como el evento central del partido nazi, hasta el punto de que es muy difícil que veamos una imagen de los nazis que no pertenezca al documental que rodó Leni Riefenstahl, que se llama El triunfo de la voluntad. Aquí estáis viendo imágenes tomadas de esos congresos. Todo se puso al servicio de la propaganda. Todo. Albert Speer, Riefenstahl y Goebbels diseñan a la perfección todo esto, inspirándose en cuestiones que habían funcionado antes. Si veis esta foto que están poniendo aquí veis Roma, porque todo el mundo ve una legión romana aquí si quiere, perfectamente encuadrada. Luego otras fotos que hay de los congresos de Nuremberg se ven perfectamente las escuadras de asistentes divididas en rectángulos. Eso en Roma había funcionado. Medievalismo también hay muchas antorchas en todo el triunfo de la voluntad. Antorchas además que estaban hechas de un material que funcionaban muy bien ante las cámaras porque brillaban mucho. Estaban pensadas para ser vistas más para el cine que para quienes asistían a estos congresos, y además establecen como os digo, Roma, antorchas medievales que evocan lo medieval, y Wagner. Todo lo wagneriano es muy importante también en todo el concepto que va a tener el triunfo
de la voluntad. Hay dos tipos de propaganda, según Sergei Tachony, que es la ratio propaganda, que es la que va al argumento mental, y la senso propaganda, que es la propaganda que va a lo emotivo, a lo sentimental. El triunfo de la voluntad pertenece claramente a esta segunda familia de senso propaganda. Mirad, si veis esta película, es muy interesante verla, muy interesante. La película empieza con el avión, en el primer puente aéreo que se hace, o sea, es la primera vez que se dan 3 mítines en un mismo día en una campaña política. Hitler se hace Alemania entera. De hecho, el lema de esa campaña electoral fue Hitler sobre Alemania. El triunfo de la voluntad empieza filmando desde un avión, eso no se había hecho jamás, el otro avión donde va Hitler, y buscan cómo el reflejo del sol, el avión de Hitler hace una cruz por donde va. Ese símbolo mesiánico de un Mesías que viene a salvar a Alemania de todo y luego es presentado en los mítines y en los actos de forma absolutamente mesiánica. Se hacen picados, contrapicados, se hacen barridos de cámara que ya se habían hecho en otras películas, pero nunca se había puesto todo junto al servicio de la propaganda como hace Riefenstahl en El triunfo de la voluntad. La película se basa... Esto de sacar un símbolo 400 veces en banderas, que es la esvástica en este caso, y águilas, en clara referencia al Imperio Romano, es la primera vez que se hace. Nunca un partido político había... Esto de las banderitas que veis en todos los partidos, podemos ver lo que en este caso nos está queriendo ofrecer Riefenstahl. El tema del fuego es recurrente completamente y, Riefenstahl, Speer y Goebbels consiguen hacer una cosa que no conseguirá nunca nadie innovar de ninguna manera, y todavía a día de hoy el comportamiento de Hitler en todo esto, de Hitler en toda el vídeo del triunfo de la voluntad, será imitado para siempre por todos los políticos, incluso a día de hoy. Epa, ¿qué tienes que decir de esto? Porque para hacer escenas grandilocuentes, para eso estaba Hollywood, con lo cual es verdad que aquí ya estamos hablando de los años 30, el 33 es cuando se convierte en canciller Hitler. No olvidemos al Duce, no olvidemos a Mussolini cuando hace la entrada triunfal también en Roma, pero evidentemente a la hora de representar este tipo de espectáculos, Hollywood se lleva la palma. Absolutamente, que esto de la M y el signo judío y no sé cuántas chorradas más, pues no, son análisis que a fecha de hoy no creo que nadie vaya a estar de acuerdo con esto. Tampoco creo que por eso haya que sacar a Krakauer del cuadro, porque Krakauer es un señor muy inteligente que dice muchas cosas muy, muy inteligentes y muy necesarias. Pero sí que creo que sí que es verdad que no a priori, pero sí a posteriori. Hay que tener en cuenta que el cine impresionista alemán refleja todo ese ambiente existencial que es el resultado de esa Primera Guerra Mundial y de esa situación de una Europa devastada, evidentemente, y que no es lo que puede reflejar el cine americano, pues porque el cine americano no tiene necesidad, los americanos no, los estadounidenses no se están haciendo cuestiones ni preguntas existenciales porque no tienen que responder a millones de muertos, a un país devastado ni a nada por el estilo, están en la situación completamente opuesta. Entonces, este cine sí que refleja, este cine alemán del que habla Guillermo, sí que refleja a posteriori esa sensación que ya se tiene en Europa, pues de haber sido hipnotizados, ¿no? De estos malos abstractos, de una maldad que uno no sabe muy bien de dónde sale, pero que flota en el ambiente y que se acaba materializando en determinados malvados y en realidades que son muy reales, pero que parten, que se inician a partir de una ideología que en un principio es una cosa que no puedes tocar, ni ver, ni prever, ¿no? Y yo creo que eso sí está en ese cine de terror europeo. Fijaros qué diferencia con el cine de terror que se hace en Estados Unidos. En este periodo surgen monstruos como Bela Lugosi, del que hablaba Guillermo,
o como King Kong, por ejemplo, que no tienen absolutamente nada que ver. Surge Frankenstein, es un terror total y radicalmente distinto y que conecta, entre otras cosas, pues con esta cosa más salvaje, más instintiva, que se va a utilizar muchísimo en el cine estadounidense y que no quiero abrir ese melón porque podríamos estar 3 días hablando, así que lo vamos a dejar ahí un poco al lado, pero sí que quería señalar esa diferencia porque el cine no es simplemente un elemento vacuo, vacío, que uno lo ve, se entretiene y se olvida. El cine, como cualquier producto humano, está cargado de la ideología de quien lo hace. Entonces, no se saca agua de una jarra vacía. Los alemanes hacen un cine reflejando su realidad y los estadounidenses hacen un cine que refleja su realidad. Y aquí nos encontramos también con una cosa que yo creo que no hemos comentado, pero creo que sí que habría que ponerla encima de la mesa de alguna forma, ¿no? Y es que, evidentemente, o sea, yo no sé si el público que nos oye, no parto de la base de que sí, antes de la Primera Guerra Mundial, la industria cinematográfica más importante del mundo era la francesa. Pathé era la gran industria que se comía el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial es Hollywood. Claro. No, los hermanos Lumière nunca se comieron el mundo. No, los hermanos Lumière nunca fueron una potencia cinematográfica. No me refiero a eso, digo que los hermanos Lumière, que es donde surge el cine, en Francia. Es decir, luego, evidentemente, la industria patea, digo, pero que en Francia es donde surge todo. Esta discusión, Jesús, también nos puede llevar a abrir un melón muy peligroso. ¿Dónde surge el cine? Ha levantado ríos y ríos y ríos de tinta y todavía está sin resolverse. Es mucho más complicado de lo que parece. Lo que sí sucede en este periodo entre guerras es que efectivamente se diseña el marco político sobre cosas como dónde surge el cine. Y el que se lleva el gato al agua es Francia, pero por una serie de cuestiones políticas, entre las que también tened en cuenta que en esta época es cuando aparecen todos los grandes festivales de cine. La Gran Academia de Hollywood será el primero en crearse, el Festival de Cannes, que precisamente se retrasa porque empieza la Segunda Guerra Mundial, entonces se retrasa la aparición del festival, pero todos estos festivales, aprovechando que estamos metidos en un festival, ¿no? Pues todos los grandes festivales del mundo, el de Venecia, se inauguran en este periodo entre guerras. Y eso ya es indicativo de algo, eso es indicativo de que el cine es una cosa muy importante. Es una cosa muy importante desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista económico también. Y desde el punto de vista, como estamos viendo, político. El cine no es algo banal, no es simplemente una cuestión de entretenimiento. El cine en los años 30 ya es un elemento del que no van a prescindir ni gobiernos, ni el dinero, ni capitalistas. Es un elemento increíblemente importante. Y son muy conscientes de que lo refleja absolutamente todo. Entonces, uno de los problemas al que yo me suelo encontrar, ¿no? El que te tienes que enfrentar cuando hablas o cuando te llaman para hablar de la historia del cine, es que tenemos esa visión global, hablamos de la historia del cine, como si fuese una sola cosa, también porque con este presentismo que está tan de moda, ahora vivimos estas ideas que Guillermo decía que nos venden, una de las que nos venden por internet es la globalización. Vivimos bajo la falacia de una globalización que no es real, pero que era muchísimo menos real en el siglo XX. En el periodo entre guerras no había nada parecido a eso. Es decir, es fundamental contextualizar. No podemos hablar de la historia del cine como si fuese lo mismo, porque como estamos viendo, no tiene nada que ver el cine que se hace en Alemania con el cine, con las películas de Rodolfo Valentino que se están haciendo en Estados Unidos, con la aparición del Latin Lover o con los terrores. Los terrores estadounidenses no se pueden comparar con los terrores europeos, porque la situación no es la misma, el imaginario colectivo no es el mismo, la filosofía, los intelectuales, los políticos, nada tiene que ver con nada. En cambio, cuando hablamos de las películas del periodo, las metemos a todas en el mismo saco como si hubiese un saco común. No hay un saco común, especialmente de todas en formas, aquel momento. De todas formas, fijaos, aquí hay mucho de ida y vuelta. Yo el otro día, preparando esto, le pasé a Jesús unas imágenes. Yo quiero que veáis hasta qué punto este cine de propaganda y ver lo que funciona, esta sensopropaganda que yo os decía, quería que vierais cómo influye
en el cine de Estados Unidos. Mirad la comparación entre los juicios de Nuremberg y Star Wars que he preparado, que quería que vierais aquí, para que veáis cómo la estética de Star Wars asimila el triunfo de la voluntad a la perfección. Sí, pero aquí también es una cuestión de lecturas y de reinterpretación. Y aquí hay que tener mucho cuidado con eso, porque claro, tú puedes ver una imagen, pero la cuestión es la reinterpretación que te dan y con cuál te vas a quedar. Entonces, dicho así, Guillermo, parecería que es que, no sé, Lucas estaba pensando en hacernos nazis a todos, cuál es... No, A Lucas, ver, evidentemente hay un efectismo visual que a Lucas le interesa, porque además, primero nos estamos saliendo del periodo entre guerras, y esto es muy importante. Quiero decir, estamos en una situación totalmente diferente, la de Lucas. Estamos en otro mundo, en otro planeta, en otra manera de trabajar. Evidentemente que van a hacer uso, porque esto los estadounidenses lo hacen muy bien y no tienen ningún tipo de problema. Ya te lo he comentado antes. ¿Tú crees que afectan? Jesús me ha preguntado al empezar. ¿Tú crees que afecta los talentos europeos o rusos al cine americano? Y ya os lo he dicho, los estadounidenses van a echar mano de cualquier cosa que les parezca útil. Esto funciona, lo uso. Ahora bien, una cosa es usar un recurso visual que efectivamente es efectista, y otra cosa es cuál es el uso, cuál es el objetivo que tú pretendes alcanzar con ese recurso. No puedes extrapolar directamente para lo que sirve el cine de la propaganda nazi, extrapolarlo a Star Wars. no, Porque digo que primero, ellos o sea, el saben, periódico... lo hacen porque saben que funciona, Pepa. Sí, pero es que, ¿qué Pero significa que funciona el funciona, símbolo. Guillermo? Es que hay que entrar, es muy complicado, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Que funciona, ¿qué significa que funciona? Si nos metemos en ese melón, hay que hacer no otra conferencia aparte, hay que hacer toda una serie de conferencias. Imagino ¿Sabes? que Guillermo Porque... va que funcionan los símbolos, ¿vale? Los símbolos como arquetipos, antes habéis citado a Jung, y por lo tanto esos símbolos son internacionales. Es decir, la esvástica no la inventan los nazis, evidentemente la esvástica es algo indoeuropeo que ellos lo reutilizan, igual que pasa con la estética del Duce, Mussolini, igual que pasó con Franco, igual que pasa en general con todos los dictadores totalitarios. Pero bueno, Claro. tenemos unos 5 minutos que nos quedan, ¿vale? Entonces, por hacer ya como una última pregunta, ir terminando ya esta mesa redonda, que como veis nos puede llevar al infinito y más allá. Pero bueno, por haceros esa última pregunta y luego si queréis sacamos unas pequeñas conclusiones. Claro, estamos hablando de un periodo de entreguerras, sobre todo este primer periodo donde el cine era mudo y era en blanco y negro. ¿Vale? Entonces hay un momento determinado donde está considerada como la primera película sonora, que es El cantor de jazz. Seguro que Pepa dirá que anteriormente había otra, pero bueno, vamos a hablar del año 1927, que es cuando parece que empieza el cine sonoro y luego empieza a surgir el cine en color. Eso, en el ámbito en el que estamos hablando, la propaganda, la política, la ideología, me imagino que influye mucho, tanto en un lado como en otro del charco, el que ya se empiecen a escuchar las películas, que haya diálogos y que también haya color. Eso influyó de una forma importante y sobre todo radical en esta ideología que se intentaba imponer. Ser breves, porque ya digo que estamos en esos últimos 5 minutos. Pepa. Es darle a la tecnología muchísima más importancia y poder, es no acabar de entender muy bien cómo funciona realmente la manipulación. No es que la tecnología sea un botón mágico que lo aprietas y funciona de una determinada manera. La manipulación es un sistema mucho más complejo. El ser humano es un elemento mucho más delicado y evidentemente fueron cuestiones muy importantes, la aparición del sonido y la aparición del color, pero no conduces la ideología de millones de personas simplemente porque utilices el sonido o utilices el color. Los utilizas y sirven, pero sirven al servicio de otra cosa. A mí, personalmente, antes de despedirme, solo quisiera decir que me da mucha pena el no poder haber avanzado más, porque creo que hubiera sido muy interesante el poder hablar de cómo el cine hizo posible, sobre todo desde el lado de Estados Unidos, que ahí quizá hemos hecho mucho hincapié en Alemania y cómo los nazis utilizaban el cine, pero cómo Estados Unidos creó la oficina de guerra en la Segunda Guerra Mundial
con una articulación total basándose en todo lo que ya sabía del CPI y en todo lo que habían aprendido durante los 30 y los 40, en todo lo que había hecho todo el mundo para manipular precisamente a todo el mundo para convencerle de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo creo que es una cosa mucho más desconocida y mucho más interesante, cómo Estados Unidos orquestó una narrativa en la que convenció al pueblo estadounidense de que el enemigo, utilizando esta misma técnica de la que hablaba Guillermo, de que el enemigo eran los nazis, cuando en realidad Estados Unidos a quien de verdad le preocupaba era el Pacífico y con quien tenía la guerra montada era con Japón. Pero Japón no le servía para manipular a la opinión pública, le servían los nazis y le servían especialmente a través de la terrible e increíblemente polémica película en Estados Unidos que hizo Chaplin y que en Estados Unidos fue terriblemente cuestionada cuando Chaplin hace El Gran Dictador. Esto levantó muchas ampollas, es una película, bueno, pues que el tema era muy, muy complejo y muy interesante para hablar de ello. Y lo que hace el gobierno de Estados Unidos, muy hábilmente la Oficina de Información de Guerra, es decidir reutilizar lo que ha hecho Chaplin, reutilizar estos principios que os ha dicho Guillermo, que también se conocían y que efectivamente se siguen utilizando en todas partes, y decir, bueno, pues ya tenemos enemigo. No, Japón no nos sirve porque emocionalmente el pueblo estadounidense no está vinculado con la guerra en Japón. Pero los nazis ya tenemos una narrativa creada y además Charlotte nos lo ha servido en bandeja. Y entonces lo que hacen desde la oficina del gobierno, que articula toda una serie de teorías sobre cómo Hollywood debe escribir guiones, cómo deben hacerse las películas, cómo deben de funcionar todas esas películas que para nosotros son obras maestras y maravillas, son películas articuladas de la misma manera que Goebbels articulaba el cine nazi. Y de ese, el mayor ejemplo y uno de los más emblemáticos es Casablanca, que para la mayoría de nosotros es una película romántica, cuando en realidad Casablanca es una película política diseñada para sumarse a que Estados Unidos entre en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y pueda atacar sus objetivos en el Pacífico bajo la pantalla de que está luchando por la paz mundial y por salvarnos a todos de los nazis, que era lo que menos le preocupaba. Con todo esto, Estados Unidos les dice a los estadounidenses, ¿veis cómo tenemos que entrar en la guerra? Y de esta manera, este mismo pueblo, porque aquí Roosevelt tenía el mismo problema que había tenido su antecesor, y es que le había dicho que no iba a entrar en la Segunda Guerra, y cuando tiene que entrar, necesita convencer a los estadounidenses que funcionan bajo este principio de we the people, de que hay que entrar en la guerra. Y ese objetivo entonces lo consiguen utilizando películas como El Gran Dictador y lo consiguen utilizando películas como Casablanca, que es una película política diseñada para entrar en la guerra. Es decir, no hay tanta diferencia. Y este tema yo creo que es mucho menos conocido y la verdad que a mí me hubiera gustado poderos explicar con más detalle porque es apasionante toda la campaña que puso en marcha Estados Unidos para convencernos a todos, usando los principios que decía Guillermo, de que el objetivo, el malo, el enemigo eran los nazis, cuando en realidad el verdadero objetivo de Roosevelt era Japón. Pero el tiempo manda. Yo, sí, respondiendo, Jesús, a tu pregunta, creo que no, la entrada del sonido y el color influyen en las posibilidades, pero no en los raíles. O sea, añade elementos estéticos, pero no afecta a los principios que van a utilizar en todo esto. Y respecto a lo de Star Wars y tal, sí me gustaría decir una cosa. Yo no creo que Lucas nos quisiera hacer nazis. Lo que nos quiere hacer ver es que el Imperio Galáctico es muy poderoso, te impone y son cosas que saben que funcionan. Está probado que funciona y entonces dice, oye, pongo al Imperio Galáctico como los nazis y voy a evocar algo que está en el imaginario colectivo. No se trata de exterminar a los Ewoks, ¿no? Quiero decir, se trata de hacer ver que esto funciona y esto os va a recordar a algo que está en el imaginario colectivo de todo el mundo. Básicamente es eso, ¿no? Yo no soy cero conspiranoico,
nunca he visto, de hecho yo no veo propaganda en El Rey León, en una nube, que no sé qué, no la veo, ¿vale? No veo esas cosas, ¿vale? Pero vamos, que yo creo que ha quedado más o menos claro cómo funcionaba todo esto, y cada vez que os digo un mensajito raro por WhatsApp o veáis alguna noticia extraña, que intentad cotejar siempre por varias fuentes lo que os está llegando y tal, porque estos principios que os he enumerado están, desgraciadamente, muy metidos en nuestra actualidad. Yo iría a otro mensaje: abandonar las redes, dejar Facebook, olvidaros WhatsApp, no habléis con nadie que no conozcáis personalmente y con quien podáis tomaros cervezas. Lo demás, olvidarlo. Yo creo que uno de los principios básicos que ha quedado claro, ¿no?, en esta mesa redonda, tan animada y además tan sesuda, porque ya habéis visto el conocimiento que tienen nuestros dos invitados, es que al final la propaganda se basa en crear buenos y malos. Cada uno desde su lado intenta que el otro sea el peor y por lo tanto se utiliza todos los medios al alcance para intentar destruir al adversario o para intentar manipular a las masas, que en el fondo, como bien decía Pepa, es más fácil de lo que parece. Eso lo saben muy bien los políticos, saben muy bien cómo manipular a las masas y solo tienen que coger los 11 principios de Goebbels y aplicarlos uno por uno. Ya veréis cómo hay muchos partidos que se sienten identificados. Pero bueno, por rematar ya, y sí me gustaría que fuerais breves ahora, pues ya estamos en el final. Estamos hablando de ese periodo de entreguerras, de ese periodo en el que el cine, igual que otro tipo de artes y de herramientas, ¿no?, como la prensa, se utilizaron para crear una determinada opinión, ¿de acuerdo? Estamos ahora en el siglo XXI, estamos en el 2024. ¿Pensáis que esas mismas herramientas que había entonces, evidentemente ahora tenemos muchas más, también están sirviendo, posiblemente con más potencialidad, para los mismos fines? Es decir, que al final no hemos cambiado tanto, sino que los gobiernos, sean democráticos, sean totalitarios, siguen utilizando las mismas artes y armas para concienciar a la población sobre una determinada idea. Ser breves. Pepa. Sí. Yo no tengo ninguna duda. Ninguna. El animal a manipular es el mismo. Somos la misma especie que el que pintaba bisontes en Atapuerca. Las pulsiones son las mismas, hemos cambiado muy poco y funciona lo mismo. Lo que varía es el estilo y la temática. Pero estimular al primate de primer orden se hace siempre igual. Yo ni siquiera creo que cambie la temática, ¿eh? O sea, cambian las técnicas, pero la temática realmente no cambia, ¿eh? Porque al final lo que realmente utilizamos, especialmente desde el cine, y no desde solo los gobiernos, insisto, quiero decir, es como que en Europa tenemos una conciencia mucho más clara y una idea del gobierno que no es la que se tiene aquí para nada, ¿eh? Aquí todo se basa en el individuo, el gobierno tiene que ser un reflejo y es un reflejo de determinados grupos, por eso hay dos partidos, porque Estados Unidos es un país muy polarizado y muy contradictorio en ese sentido, pero básicamente hay dos maneras de entender la vida que en lo fundamental están absolutamente de acuerdo, ¿no? Y al final la cuestión es la emoción. Quiero decirte, por mucho que te digan, y yo creo que esto es lo más importante y algo que tenéis que tener muy en cuenta, esto molesta mucho que nos lo digan, pero es la realidad y es lo que utilizamos desde los medios de comunicación para manejar y manipular a todo el mundo. Y es que no se puede engañar a nadie, es decir, no se puede hipnotizar a nadie en contra de su voluntad. Tú no vas a matar a nadie que realmente no quieras matar bajo hipnosis. Tú no vas a hacer nada que realmente en el fondo de ti no quieras hacer. Y lo que hace Hollywood es seguir. No, nunca trata de ir por delante, sino que siempre se va por detrás. Ese es el secreto del éxito. Decirle al público lo que realmente quiere oír. Porque la democracia en América, y esto ya lo dijo Tocqueville, un señor mucho más inteligente que yo a mediados del siglo XIX, que seguro que Guillermo y Jesús conocen, y el cine en América se rigen por el mismo principio, que se llama la tiranía de la mayoría. Usted dígame lo que quiere ver y yo se lo cuento. Lo único que hacemos es subrayar cosas que ya sabemos que están en vosotros. Si no estuvieran en vosotros, no las utilizaríamos, utilizaríamos otras. Pero nadie
Nadie te convence de hacer cosas que no quieres hacer. Y yo creo que esta reflexión es muy importante y es algo que nunca queremos hacer, pero que tendríamos que empezar a valorar. Vivimos en un mundo que construimos entre todos y entre todos tendríamos que valorar qué clase de mundo queremos construir, porque es un reflejo, el mundo en el que vivimos es un reflejo de nosotros. No es una imposición, no han venido extraterrestres y nos han dicho cómo tenemos que vivir, es un reflejo de nosotros. Y por lo tanto, tendríamos que preguntar quiénes somos y en qué clase de mundo queremos vivir. ¿Qué panfleto me ha quedado, no? ¿Qué bueno. Soy? Qué chimpún te ha quedado ahí, Pepa. No quería ser panfletaria, lo siento. No. Lo que has reflejado con tus palabras es que el cine está relacionado con todo. Está relacionado con la psicología, con la filosofía, con la historia y, por supuesto, con la forma de entender el mundo, nuestra realidad y también, como bien habéis expuesto, cómo se puede manipular a la gente. Y una de las herramientas, evidentemente, es el cine. Fijaros que hemos hablado prácticamente solo de 20 años, estaríamos hablando desde El gabinete del doctor Caligari, que es una película de 1920, hasta La diligencia, por ejemplo, de 1939, todo ese perfil, todo ese abanico, incluyendo Metrópolis, El acorazado de Potemkin, La parada de los monstruos, todo eso se hizo durante esos 20 años y donde había de todo, películas buenas, películas malas, pero donde los distintos gobiernos y políticos se dieron cuenta de que el cine era un gran instrumento para concienciar a las masas, como bien decíais, es más fácil concienciar a las masas que a los individuos en pequeños grupos y evidentemente lo han conseguido a la vista de muchos de los resultados que conocemos en la historia. Bueno, termina todo este periodo en el año 1939, ya sabéis que es cuando Alemania invade Polonia el 1 de septiembre y a partir de ahí Francia y el Reino Unido declaran la guerra, empieza la Segunda Guerra Mundial y como bien sabéis y saben todos nuestros espectadores, posiblemente en cantidad y a veces en calidad, las películas que se hicieron de la Segunda Guerra Mundial son las más cuantiosas, ya digo, en cuanto a número. Y fue otra realidad, fue otra forma también de enfocar la guerra, tanto de los vencedores como de los perdedores. Pero, en definitiva, hasta aquí hemos llegado, el tiempo es limitado, igual que pasa con las películas, menos mal, porque películas de 8 horas, que las hay, por cierto, al final acaban aburriendo, pero yo creo que este debate, y espero que también así lo hayan entendido los espectadores, ha sido de lo más ameno, de lo más cultural, evidentemente tenemos a dos pesos pesados, como os decía al principio, donde valen más por lo que han callado que por lo que han dicho. Saben muchísimas más cosas, pero en hora y media hasta aquí es donde hemos llegado y creo que ha sido una buena muestra para darnos cuenta de la propaganda, de la política y de todo lo que el cine nos puede aportar de bueno y de malo. Muchísimas gracias, Pepa, desde Vancouver. Muchísimas gracias, Guillermo, desde Málaga. Y, por supuesto, os veo y os convoco para la Escóbula de la Brújula, que ya sabéis que es nuestra casa común en Escobulandia. Y muchísimas gracias a todos, tanto los organizadores como los que nos habéis escuchado. Gracias. ¿Queréis despediros? Bueno, muchas gracias desde WEU. Gracias, Jesús. Adiós, gracias. Adiós. Gracias, Jesús, Pepa, Guillermo. Como decía Jesús, pues gracias por este viaje tan ameno y a la vez didáctico. Y como siempre con la Escóbula, pues una lección de historia. Nos llevamos muchos apuntes y cosas en las que reflexionar. Algunas que ya conocíamos, pero otras muchas que descubrimos y que, bueno, esperemos que este material que queda ahora registrado y formará parte del archivo visual del festival, pues que tenga un largo camino y que el número de espectadores vaya creciendo. Yo me quedo estaba ahora, mientras terminamos un poco la charla, estaba reflexionando en torno a lo que decía Pepa de la producción americana, en torno a Casablanca y demás, que se quedó ahí un poco con ganas de más, parecía un tema interesante. Yo me quedo un poco reflexionando ahora si realmente ese periodo de oro del cine americano entre el 39 y el 45, que ahora me doy cuenta que coincide, o sea, nunca lo reflexionar así, ¿no? Que coincide exactamente con el periodo de la Segunda Guerra Mundial, si no solo fue una evolución estrictamente cinematográfica y de la industria de Hollywood, sino que había un interés del país detrás. Entonces, bueno, pues gracias por todo y un placer. Gracias a vosotros. Gracias. Venga, chao. 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 Adiós.